Reciba un cordial saludo. Mi nombre es Evelyn Sailema y soy estudiante de biotecnología. El día de hoy voy a estarles presentando el siguiente tema. Evolución de la teoría cinética de los gases. Para empezar, tenemos una introducción donde nos dice que el estudio de de las reacciones químicas y las propiedades de los gases ha conducido a interesantes descubrimientos que han modelado nuestra comprensión del mundo molecular. En esta presentación, pues se verá conceptos de la cinética de las reacciones químicas. Además, se podrá comprender la evolución de la teoría cinética de los gases, que ha pasado de consideraciones simples sobre el movimiento de partículas a una división más detallada que abarca la rotación y la vibración molecular. La teoría cinética de los gases constituye un enfoque físico que caracteriza el comportamiento de los gases mediante la consideración de las propiedades y el desplazamiento de sus partículas elementales. Fundamentada en una serie de supuestos o postulados, esta teoría ofrece una explicación fundamental sobre la conducta de los gases. Tenemos en nuestra parte derecha de la presentación una imagen que representa el movimiento de las partículas, cómo interactúan entre sí, cómo interactúan con otras moléculas y además cómo interactúan en el ambiente en el que se encuentran, sea cerrado o sea abierto. En este gráfico podemos imaginar que es cerrado. Los gases están compuestos por partículas. Según esta propuesta, los gases están formados por partículas individuales como átomos, moléculas o iones, las cuales se consideran puntuales sin tener tamaño ni volumen propio. La teoría cinética postula que estas partículas gaseosas están en movimiento constante y siguen las leyes de la mecánica clásica. Para ello se debe calcular la energía mínima y que viene siendo proporcional a la energía de activación. Para ello se debe calcular con la ecuación de Arrhenius y esta es la ecuación que debemos utilizar. Esta es la famosa ecuación de Arrhenius, que consiste en lo siguiente. K, que viene siendo la constante de velocidad, es igual a A mayúscula, que es el factor preexponencial o factor de frecuencia. Esto multiplicado por el factor exponencial, perdón, por Euler, que es el factor, y este elevado al factor exponencial o factor de Boltzmann, el cual viene siendo energía de activación por, no, perdón, sobre la constante de los gases y este por temperatura absoluta. Hacemos un despeje y podemos sacar la energía de activación que se encuentra en este lado. Entonces, aplicando los datos del éter etílico, podemos encontrar los siguientes datos y mediante estos datos podemos graficar lo que es la energía de activación. Tenemos los conceptos que nos habla del movimiento que tienen las partículas. La teoría cinética de los gases nos explica cómo se comportan. Ahora no solo miramos cómo se mueven las moléculas, sino que también podemos ver cómo giran, cómo vibran. Estas nuevas ideas son muy importantes para describir con más detalle cómo se comportan los gases en diferentes situaciones y para entender mejor sus propiedades, para lo cual tenemos los conceptos
que nos pueden ayudar a profundizar y a entender mejor respecto a esto. En la rotación, pues podemos ver que aquí reconoce que las moléculas no solo se mueven en línea recta, sino que también pueden girar alrededor de sí mismas. Se hizo necesario incluir esto para explicar de manera más precisa las propiedades térmicas, especialmente a temperaturas más bajas. Respecto a la vibración, esto es especialmente significativo, pues cuando hace frío, esas temperaturas bajas hacen que las moléculas lleguen a vibrar alrededor de sus posiciones normales. La teoría cinética molecular completa ahora reconoce que las moléculas no solo se mueven y giran, sino que además pueden vibrar. Por otro lado, también otro de los movimientos que puede tener eh, las moléculas, pues existe la traslación. Se piensa que las partículas se desplazan en líneas rectas y se golpean entre ellas y contra las paredes, es decir, existen colisiones e interacción entre ellas. Las partículas se mueven en línea recta y de manera aleatoria, como acabé de mencionar. Siguiendo esta idea, se plantea que las partículas gaseosas se desplazan en líneas rectas y al azar hasta que colisionan con otras partículas con las paredes del contenedor que las envuelve. Cada partícula tiene una dirección y velocidad específica, pero estas se ven alteradas debido a los choques con otras partículas. Interviene mucho eh, la cuestión de cuántas partículas se encuentran ahí. Entonces aquí tenemos las debidas especificaciones en el gráfico en el cual se puede entender mejor, en donde si existe una debida colisión, pues se van formando las moléculas que vemos aquí. Como dije, tenemos los debidos movimientos, el de rotación, el de vibración, el de traslación, para el cual vamos a mostrar la siguiente aplicación. Pero debo buscar. Entonces, este es el software que utilizamos para poder ver estos movimientos, en el cual vamos a... Entonces le ponemos el de rotación. Y podemos ver ahí cómo gira, tanto en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Tenemos el movimiento, la traslación y de rotación y el de vibración. Entonces es una cosa muy increíble que podemos apreciar en este software y así nos puede quedar mucho más claro en los movimientos que puede tener la molécula. Entonces, continuando con la presentación, podemos ver que en conclusión tenemos que la teoría cinética de los gases ofrece una explicación esencial y además es cuantitativa sobre cómo se comportan los gases a nivel de su velocidad, de a qué temperatura está, eh, cómo es su comportamiento entre sí, cómo es su comportamiento de acuerdo al ambiente en el que se encuentra, considerando, como dice, las propiedades y el movimiento de cada una de sus partículas.
Gracias a las hipótesis establecidas, se ha construido un marco teórico que consistente, que ayuda a comprender diversas características de los gases, como la presión, la temperatura y además el volumen. Eso es todo. Eh, Muchas gracias.